Buenos días. Lo que vamos a ver hoy va a ser la fisiología endocrina, el páncreas y regulación de la glicemia. Entonces, el temario para esta clase es insulina, bueno, el páncreas primero como órgano, las funciones que cumple, la insulina, una de las hormonas que secreta el páncreas, la síntesis de la insulina, el sensing de la glucosa, el mecanismo de acción de la insulina, cuáles son sus funciones fisiológicas. Y por otro lado vamos a ver lo que es el glucagón, que es otra hormona secretada por el páncreas, la síntesis del glucagón y sus funciones fisiológicas. Entonces, cuando hablamos de páncreas, tenemos que distinguir las dos funciones que cumple el páncreas. Una función es exocrina y otra función endocrina. La exocrina está caracterizada por la liberación principalmente de enzimas, ¿ya? Tiene una función enzimática y es producida por las células acinares, ¿ya? Del ducto del páncreas. Y por otro lado, aparecen otro tejido especializado que son este islote, denominado islote de Langerhans, el cual contiene células que son secretoras de hormonas y por ende este tejido es del tipo endocrino. Dentro del islote de Langerhans vamos a distinguir distintos tipos de células, cada una caracterizada o especializada en la liberación de un determinado tipo de hormona. Entonces, en este sentido, las células beta van a producir la insulina, las células alfa van a producir el glucagón, las células delta producen somatostatina, que regula principalmente la secreción de insulina y la secreción de glucagón, y las células F producen el polipéptido pancreático que pasa a regular la función exocrina. Entonces vamos a empezar por de las hormonas que secreta el páncreas por la insulina. La insulina corresponde a un polipéptido, tiene 51 aminoácidos, tiene dos cadenas unidas por un puente de sulfuro, la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Ahora, el carácter hidrofóbico de los aminoácidos en el C-terminal de la cadena B es lo que determina su función biológica, es lo que es capaz de inducir la respuesta a nivel del receptor de la insulina. Entonces, lo que es importante con respecto a la insulina es que requiere un procesamiento. Es producida, ¿no es cierto?, en la síntesis de proteína como una pre-proinsulina, la cual tiene una peptidoseñal que le permite ser secretada o ser producida o ser sintetizada hacia el lumen del retículo endoplásmico. Entonces esto es reconocido por la maquinaria ribosomal, ¿ya? Y además de eso le permite conectarse, ¿no es cierto?, el ribosoma con el retículo endoplásmico, lo que durante la síntesis de la proteína va a ser secretada hacia el interior del lumen del retículo endoplásmico. Esta peptidoseñal, evidentemente, una vez que ingresa al retículo endoplásmico es cortada y se sintetiza en la parte N terminal la cadena B, posteriormente está la cadena C y en la parte C terminal la cadena A. Ahora, una vez que está en el retículo endoplásmico se encuentra como pre-proinsulina y requiere de un procesamiento, ¿no es cierto? Adquiere su plegamiento en la vía secretora entre el retículo endoplásmico y el Golgi. Adquiere su plegamiento secundario, ¿no es cierto? Entonces requiere formar estos puentes disulfuro entre la cadena A y la cadena B. Posteriormente, a nivel del lisosoma, esto va a ser degradado, o sea, va a ser cortado o escindido. La cadena C que une la cadena B con la cadena A va a ser escindida y esto va a permitir tener como producto final la insulina. Entonces aquí está más gráfico para que lo puedan analizar. En la síntesis proteica se lee el mensajero, ¿no es cierto? El ribosoma se une al retículo endoplásmico, hacia donde es sintetizada la preproinsulina, ¿ya? Evidentemente la peptidoseñal se corta, queda como prohormona, viaja a través del complejo de Golgi por la vía secretora. Tenemos las vesículas secretoras. En las vesículas secretoras generalmente hay maquinaria de las enzimas requeridas para cortar, ¿no es cierto?, el péptido C, y queda la hormona, ¿no es cierto?, activa con su plegamiento requerido para que ejerza su función. Ahora, lo que es importante aquí mencionar es que en la vesícula secretora no solamente se encuentra la hormona activa, la insulina, sino que además el péptido C también es liberado y a la circulación sanguínea. Ahora, el péptido C
conecta las cadenas A y B, ¿no es cierto? Facilita el plegamiento de las cadenas A y B y es retenido también en los gránulos secretores, pero su función no está clara, ¿ya? La función que cumple, o sea, se libera en la circulación sanguínea, pero cuál es la función específica del péptido C no se conoce. Y finalmente es secretado en cantidad equimolar con la insulina. Obviamente su concentración en el plasma es equivalente, ¿no es cierto? Por lo tanto, refleja la actividad de las células beta pancreáticas. La regulación ahora de la insulina, ¿cuáles son los factores que estimulan la secreción de la insulina? En general, todo lo que tiene que ver con aumento en los nutrientes a nivel de la sangre. Un aumento de la glucosa, un aumento de los aminoácidos, en los ácidos grasos, en los cuerpos cetónicos en general. ¿Y qué es lo que le inhibe? Lo contrario, una disminución en los nutrientes. Entonces, mientras más nutrientes haya, mayor insulina se secreta, porque en el fondo la insulina es la hormona de la abundancia. Hay que guardar, ¿no es cierto? Hay que almacenar nutrientes. Entonces, los excesos de nutrientes van a inducir la secreción de insulina, ¿ya? Tienen niveles de o sea, también tiene otras hormonas que regulan la liberación de insulina. No solamente los nutrientes determinan su secreción, sino que también otras hormonas son capaces de inducirla y evidentemente ciertas hormonas como la somatostatina principalmente, también la adrenalina o epinefrina, son capaces de inhibir la secreción de hormonas. Ya, entonces ahora el mecanismo de activación de la liberación o la secreción de la insulina es un estímulo, ¿no es cierto?, humoral el que induce la secreción de la insulina, principalmente, ¿ya? Como vimos anteriormente, el aumento en los niveles de nutrientes en general es lo que permite la secreción. Ahora vamos a ver cómo la glucosa es capaz, altos niveles de glucosa son capaces de inducir la estimulación de insulina. Entonces lo que sucede es que las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, tienen un transportador de glucosa. Si ustedes recuerdan las primeras clases, es un transportador del tipo facilitativo, ¿ya? Facilitativo quiere decir, el transporte facilitativo quiere decir que a mayor glucosa, ¿no es cierto?, en el medio extracelular, hay un gradiente de concentración de la glucosa, esto le permite el paso de glucosa hacia adentro. ¿Ya? Lo importante aquí es que, bueno, mientras haya el gradiente, ¿no es cierto?, va a ingresar glucosa. Ahora, lo que pasa aquí es que la glucosa inmediatamente en la célula beta pancreática es metabolizada, ¿ya? Y este transportador en particular tiene una alta capacidad de transporte. Es un transportador de baja afinidad, pero de alta capacidad. Entonces, permite el ingreso de altas cantidades de glucosa a la célula beta pancreática, la que es metabolizada inmediatamente, y aumenta los niveles de ATP dentro de la célula. Al aumentar los niveles de ATP, este ATP bloquea un canal de potasio sensible al ATP, y al bloquearlo va a producir una despolarización que va a permitir la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, y la entrada de calcio va a facilitar la fusión de las vesículas que ya contienen insulina, ¿ya?, que fue sintetizada. Entonces ya contiene la insulina y el calcio permite la fusión de estas vesículas hacia la membrana y por ende la liberación de la insulina. Entonces, bueno, aquí simplemente para que lo vean de nuevo, el transportador que está involucrado es GLUT2, dijimos, un aumento en la glucosa sanguínea, aumenta el transporte, se produce altos niveles de glicólisis y esto produce altos niveles de ATP. El ATP bloquea el canal ATP, o sea, el canal de potasio sensible al ATP, y eso produce una despolarización que abre los canales de calcio, ¿no es cierto? Y los canales de calcio permiten la fusión de vesículas que contienen insulina y, por ende, la secreción de la hormona. ¿Cuál es el mecanismo de acción ahora de la insulina? Una vez en la sangre, ¿no es cierto?, viaja y es reconocida por el receptor de la insulina. El receptor de la insulina es una proteína tirosina, es un receptor de tipo tirosina quinasa, ¿ya?, que es una glicoproteína que es, en este caso es tetramérica, contiene 2 subunidades alfa y 2 beta, y se une la insulina a la subunidad alfa, a ambas subunidades alfa. El complejo puede ser internalizado por endocitosis y también puede gatillar la activación de cascadas de señalización o vías de transducción de señales. Entonces aquí está una gráfica de cómo es el receptor, ¿no es cierto?, las 2 subunidades alfa y las 2 subunidades beta,
Y aquí lo pueden ver con su estructura, la estructura de cada uno de los componentes. ¿Ya? La insulina se une tanto a las dos subunidades alfa. Al unirse la insulina, ¿no es cierto?, en este tipo de receptores, si ustedes recuerdan, se induce la autofosforilación, ¿ya? Autofosforilación en el residuo tirosina, por eso se denomina tirosina quinasa, y esta activación del receptor produce inmediatamente que el receptor sea capaz de fosforilar a el sustrato del receptor de la insulina, o IRS, ¿ya? Y este es el mediador que va a tener como efecto, ¿no es cierto?, múltiples, o sea, las funciones que cumple son múltiples, las vías de señalización que se activan posteriormente a esto son variadas, pero una de sus funciones principales va a ser que va a permitir la translocación, ¿ya?, de transportadores de glucosa a la membrana plasmática. Induce la síntesis de múltiples proteínas, pero además de eso, además de inducir la síntesis de proteínas, ya vesículas que contienen GLUT, ¿no es cierto?, por la activación del receptor de la insulina son traslocadas, y esto nos va a permitir que esta célula en particular sea capaz de captar mayores cantidades de glucosa. Entonces tiene una función en aumentar la capacidad de las células de captar la glucosa. Todas las células captan glucosa, simplemente esto le aumenta su capacidad de captar mayores niveles. ¿Y dónde sucede esto? Generalmente a nivel de las células musculares o a nivel de los adipocitos, ¿ya? Ellas regulan las cantidades de glucosa que almacenan, o sea, glucosa que ingresan, y eso lo almacenan en la forma de glicógeno. Y en el adipocito, ¿no es cierto?, van a ser procesadas a la forma de grasa. Ya. Ahora, el mecanismo de acción de la insulina va a ser la unión al receptor tirosina quinasa, que se autofosforila y fosforila al sustrato del receptor de insulina. El sustrato del receptor de insulina son proteínas de docking que permiten, ¿no es cierto?, la translocación de los GLUTs, especialmente GLUT4 y GLUT8, a la membrana plasmática. No todos los GLUTs son regulables, entonces estos GLUTs son, vamos a ver posteriormente, los transportadores de glucosa. Y los GLUTs van a ser los que miden el ingreso de la glucosa a la célula. También, evidentemente, la función de la insulina no solamente tiene que ver con la glucosa, tiene que ver con nutrientes en general. Por lo tanto, otras proteínas también son traslocadas a la membrana, lo que puede llevar a un aumento en la captación de aminoácidos, en la captación de potasio y así. Entonces yo les explicaba que habían distintas isoformas de transportadores GLUTs, ¿ya? Hay 14 formas descritas. El GLUT2 habíamos dicho que participa, está expresado solamente en las células beta pancreáticas y participa en el sensing de la glucosa. El GLUT4 está presente en tejidos que son sensibles a la insulina, por ejemplo, músculo y adipocitos, y también el GLUT8 también está presente en tejidos dependientes de insulina. Entonces, ambos responden a insulina. Entonces, una vez que es activado este mecanismo, liberada la insulina, aumenta la translocación del GLUT4, la translocación del GLUT8 para que estas células en particular sean capaces de captar mayores niveles de glucosa y la almacenen a la forma de glicógeno o grasa. Entonces, bueno, no es la única función, ¿ya?, como les decía yo, de la insulina. La unión de la insulina a su receptor no solamente causa la translocación de transportadores, sino que también la síntesis de ciertas proteínas, por ejemplo, los mismos transportadores, síntesis de grasas, favorecen toda la actividad metabólica que produce la síntesis de grasas y también la síntesis de glucógeno y genes asociados al crecimiento, ¿ya? Tiene variadas funciones. Ahora, ¿qué es lo que hace la insulina a nivel del hígado? Estimula el metabolismo, ¿ya? Estimula la oxidación de la glucosa, promueve el almacenamiento como glicógeno, inhibe la glucogenólisis, o sea, la degradación del glicógeno, inhibe también la gluconeogénesis, que es la formación de novo de glucosa. En el músculo va a estimular la captación de glucosa a través de la translocación de GLUT4 y GLUT8, promueve el almacenamiento de glucosa como glicógeno, y a nivel del tejido adiposo también estimula la captación de glucosa, pero aquí promueve la conversión de glucosa en triglicéridos y ácidos grasos. ¿Ya?
Entonces, el resumen de la acción de la insulina: aumenta la glucosa, la captación de glucosa en la mayor parte de las células, especialmente en células que tienen que ver con el metabolismo. Aumenta el almacenaje, aumenta la síntesis de proteínas, ¿ya? Que es una forma de almacenar aminoácidos. Aumenta la síntesis de grasas y, por ende, al aumentar los niveles de glucosa, al aumentar la captación de glucosa, es antidiabetogénico, es decir, disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Al estimular el almacenaje también de la glucosa y la síntesis de proteína, o el aumento de la síntesis de proteína y síntesis de grasas, es anabólico, tiene un efecto anticetogénico y lipogénico, genera grasas. Bueno, ahora el glucagón. El glucagón también se secreta a nivel del páncreas. Entonces el páncreas es el órgano que está encargado de la regulación de la glucosa por antonomasia. Y el glucagón tiene el efecto contrario de la insulina, ¿ya? También es un polipéptido, también de muy pocos aminoácidos, 29 aminoácidos, y es un agente hiperglicemiante. Está producido por las células alfa pancreáticas, y el mayor blanco va a ser en el hígado, donde produce lo contrario: glicogenólisis y gluconeogénesis. La glicogenólisis es la degradación de la glucógeno a glucosa, y la gluconeogénesis es la síntesis de nuevo de glucosa desde el ácido láctico. También induce la liberación de la glucosa a la sangre, ¿ya? Entonces, el resumen de acción de la insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Las células beta pancreáticas, cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre, producen insulina, la secretan, ya vimos el mecanismo de sensing de la glucosa, y eso induce la secreción de gránulos que ya contienen la insulina, que ya está lista como hormona ya. Y esta insulina es capaz de tener una acción sobre el hígado, principalmente para el almacenaje de glucosa a glucógeno, y también estimula la mayor parte de los tejidos, pero especialmente a nivel del músculo y de adipocitos, para que tengan mayor captación de glucosa a través del aumento de GLUT4, translocación de GLUT4 y GLUT8. Entonces esto permite disminuir la glicemia, y cuando los niveles de glucosa caen, ahora las células, aquí debería decir las células alfa pancreáticas, producen glucagón, y este glucagón va a ejercer el proceso contrario a nivel del hígado, de transformación de glicógeno a glucosa, lo que va a ser liberada a la circulación sanguínea, y esto va a aumentar la glicemia, ¿ya? Entonces, en la síntesis de glucagón también es sintetizado como prohormona, ¿ya? Esta prohormona contiene una serie de elementos péptidos que van a ser utilizados para distintos, que también son hormonas o tienen otros efectos fisiológicos a nivel del organismo, algunos de ellos a nivel del intestino, ¿ya? Pero nosotros nos enfocamos en el que es liberado en el páncreas a nivel de las células alfa pancreáticas, que es el glucagón. Entonces el proglucagón es inactivo biológicamente, y la proteólisis además forma estos productos activos que, bueno, es el glucagón, que controla el metabolismo de la glucosa, induce una hiperglicemia, GLP-1 y GLP-2, que tienen otras funciones a nivel del organismo. GLP-1, por ejemplo, puede suprimir la liberación de glucagón, ¿ya? Y potenciar la producción de insulina, o sea, tiene un efecto regulador, y el GLP-2 tiene funciones no conocidas, pero podría estar involucrado en la proliferación de células epiteliales del intestino. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para la secreción de glucagón? Una disminución en la glucosa sanguínea, un aumento de ciertos aminoácidos específicos, no todos, arginina y alanina, y la estimulación del sistema nervioso simpático también induce la secreción de glucagón, el estrés, el ejercicio, porque disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Ahora, ¿quiénes actúan como inhibidores de la secreción de glucosa? La somatostatina, que habíamos dicho que la somatostatina regula o inhibe la secreción tanto de glucosa como de insulina. La insulina también actúa como inhibidor del glucagón, y los aumentos de los niveles de glucosa, o sea, la hiperglicemia inhibe el glucagón. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas del glucagón? Estimula la glicogenólisis, la gluconeogénesis y inhibe la glicogénesis, ¿ya? Promueve, en el fondo, inhibe el almacenaje y promueve todo lo que es degradación. Promueve la lipólisis y la cetogénesis. Incrementa el calor, ¿ya? Y es prodiabetogénica y cetogénica. Entonces, en un estado de alimentación,
cuando nosotros comemos, ¿ya? Y los niveles de nutrientes a nivel de la sangre son altos, entonces el balance entre el glucagón y la insulina se desplaza hacia la insulina para producir mayor oxidación de la glucosa, mayor síntesis de glucógeno, mayor síntesis de grasa y mayor síntesis de proteína. Pero si estamos en un estado de ayuno, el equilibrio se desplaza hacia el glucagón, por lo tanto, aumento en la glicogenólisis, gluconeogénesis y aumento en la cetogénesis y la lipólisis, entre otros. Ahora, ¿cómo se regula el metabolismo? No solamente el glucagón y la insulina son las hormonas que regulan el metabolismo, hay otras hormonas involucradas. Habíamos visto que incluso la tiroxina tiene un rol en el metabolismo, ¿ya? La adrenalina tiene un rol en el metabolismo también. Entonces ustedes pueden ver aquí distintas hormonas, la insulina, que actúa cuando la glucosa en la sangre está disminuida, perdón, nada que ver. La insulina, que tiene el efecto sobre la glucosa sanguínea de disminuir la glucosa sanguínea, participa en el metabolismo de carbohidratos formando glucógeno, o sea, para almacenar glucosa, para almacenar proteínas y para almacenar lípidos. En cambio, el glucagón tiene el efecto contrario, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y por ende su efecto en el metabolismo no va a ser de almacenar, sino que gastar, ¿ya? El efecto contrario de la insulina. La hormona del crecimiento también aumenta, tiene el efecto de aumentar la glucosa en la sangre, pero no produce formación de glucógeno, ¿ya? En general gasta energía, aumenta la glucogenólisis y sí tiene un efecto anabólico en lo que se refiere a la síntesis de proteínas. Almacena proteínas la hormona del crecimiento. Pero tampoco tiene un efecto sobre el almacenaje de lípidos. Finalmente, finalmente, los glucocorticoides también tienen un efecto sobre la formación de glucógeno, pero aumentan los niveles de glucosa en la sangre. La adrenalina tiene un efecto similar al del glucagón, también induce un aumento en los niveles de glucosa en la sangre y disminuye la formación de glucógeno, ¿ya? Y finalmente, ahora sí, las hormonas tiroideas no tienen efecto sobre los niveles de glucosa sanguínea, pero aumentan la utilización de la glucosa, aumentan la síntesis de proteínas en general. Entonces aumentan la maquinaria metabólica de las células, lo que tiene que ver con la regulación del metabolismo basal, por lo tanto aumentan la utilización de glucosa. Y el aumento de la síntesis de proteínas también está asociado al crecimiento. Entonces aquí podemos ver cómo se regula el metabolismo, ¿no es cierto? El anabolismo, tenemos la síntesis de moléculas orgánicas, lo que se denomina almacenamiento, ¿no es cierto? El glucógeno, los triglicéridos, las proteínas que nos permiten almacenar nutrientes en general. ¿Y quiénes están jugando un rol en el anabolismo? Principalmente la insulina, algunos esteroides sexuales, la hormona del crecimiento en cierto grado, en el sentido de que induce la producción de proteínas también, y la tiroxina también por el efecto que tiene a nivel proteico. Por otro lado, el catabolismo, que es degradación de biomoléculas para obtener energía, ya ahora degradación de glucógeno a glucosa, triglicéridos, ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, y las que lo ejercen aquí van a ser el glucagón, la adrenalina, los glucocorticoides, también la hormona de crecimiento podría participar en cierto modo del catabolismo, y la hormona tiroxina por la utilización de glucosa. Entonces vamos a continuar la próxima clase con la regulación del calcio. Hasta luego.